En 1844, Dumas, autor francés, publicó la historia de Un cascanueces, su versión del cuento original de Hoffmann, publicado en 1816. Con esta versión específicamente dirigida al público infantil, el narrador fomentó la imaginación de muchas generaciones de niños y niñas. Así, la historia de Dumas sirvió de inspiración para Marius Petipa, el gran coreógrafo y creador del ballet ruso, para concebir en 1892 el ballet El Cascanueces, cuya música fue compuesta por Tchaikovsky. Con esta ocasión, con Cuenta Conmigo, nos trasladamos a la sede de la Compañía Nacional de Danza, ubicada a un lado del Auditorio Nacional, para conocer los preparativos de la puesta en escena de este estupendo cuento navideño. Y tendremos aquí también, en Novedad de la Patria, la colaboración de nuestros amigos. Nuevamente, como ha ocurrido en los últimos 31 años, la Compañía Nacional de Danza presenta en estas fechas navideñas la historia del Cascanueces. Clara, la niña protagonista, recibe el día de Navidad un muñeco, el Cascanueces de madera, que le obsequia a su padrino, el mago Drosselmayer. Celoso, Fritz, hermano de Clara, le arranca la cabeza al muñeco que, tras ser reparado por el padrino, se convierte en el objeto de protección de la niña, quien esa noche descubre la magia del Cascanueces y de un mundo encantado donde habitan seres fantásticos como el rey de los ratones, a quien el Cascanueces vence en una batalla heroica. Y para hablarnos del Cascanueces estamos con Julio Morel. Es un joven bailarín que nos puede contar muchas cosas para acercarnos a este espectáculo. Julio, es todo un reto montar el Cascanueces. Es quizá el ballet que más se ha representado en la historia. ¿Y cuáles son los retos, digamos, de montarlo, digamos, pues en este caso en México? Sí, el Cascanueces es, por ser un clásico, el público siempre espera algo grande, ¿no? Y siempre es un reto, como dices tú, siempre es un reto volver a ser el personaje. Este es mi tercer año en el cual estoy interpretando al Cascanueces, y es un reto siempre y un desafío poder buscarle lo mejor del personaje y poder hacer aquello que el público está esperando, ¿no? Que es una gran obra y una gran magia como el Cascanueces. ¿Y cómo mides eso? Tenemos una preparación anterior con los maestros de ensayos y también donde trabajamos los personajes. O sea, sí hay todo un trabajo antes de llegar a las funciones. Y entre la primera función, digamos, y la cuarta, ¿se ha modificado esto? Bastante, sí, bastante, en todo. En la música, porque estas funciones son con orquesta en vivo, entonces uno nunca sabe cómo va a llegar, por ejemplo, el maestro, ¿no? Un día te puede tocar más lento, otro día te puede tocar más rápido, entonces también va cambiando en la dinámica. Sí, en la repercusión de los pasos. Y igual en el personaje, ¿no? Un día puedes decir, ay, quiero hacer este brazo, o quiero hacer esta cabeza, o sientes una emoción y lo interpretas diferente. Entonces, sí, va cambiando, ¿no? El arte es un poco así, como que nunca es igual. No, nunca es igual. Y es lo bonito y también la magia del Cascanueces, de que cada público lo va a sentir diferente. Es diferente, claro. ¿Lo percibes en forma de aplausos, por ejemplo? Sí, totalmente, y también en la emoción. ¿Te impulsa, te empuja a seguir? Sí, el público modifica. Sí, cuando uno... Es una conexión, ¿no? Que se siente de momento y enseguida cuando has conectado con el público, y eso es lo que te lleva como a subir más o a mantenerte o a ver cómo puedes seguir. Hay todo un trabajo porque es contar una historia, ¿no? Es un cuento, y entonces tiene que haber un trabajo en conjunto. Totalmente, ¿no? Desde el primer acto, en donde es la fiesta de los padres, tiene que haber una conexión y contar la historia de qué está sucediendo, de que es una fiesta, viene el mago Drosselmayer, hay un regalo, entonces sí tiene que haber una conexión de todos para poder contar esa historia. Estás diciendo entonces que es un cuento, es una historia. Sí, es un cuento. Es una puesta en escena de teatro también. Sí, pero totalmente. No sí, no hablamos. Hablan con el cuerpo. Con el cuerpo. Sí. Es más complicado. Un poco. ¿Cómo proyectan emociones? Hay todo un trabajo de expresión corporal, ¿no? Tenemos años en las escuelas donde trabajamos la técnica, porque también eso es muy importante para poder tener esa expresión corporal y esa libertad de movimiento. Uno primero tiene que tener la técnica, claro. ¿No? Porque a lo mejor tienes esa expresión, pero si no tienes la técnica, te puedes caer, el paso no es preciso, pero si uno tiene esa técnica, ya uno puede darse
ahora sí que el lujo de hacer ese trabajo de expresión corporal o de movimiento o de sentimiento como tal, ¿no? Y a veces es un poco muy individual de cada quien. Mi cascanueces no es igual al cascanueces de mi compañero, o la clarita de una niña a otra también cambia bastante. Esta coreografía originalmente es de Nina Novak, pero durante los años ha tenido varios cambios, porque antes la compañía era más chiquita, ¿no? Entonces eran 45 bailarines, hoy en día somos 70, entonces el maestro Carlos López, entre otros maestros, hicieron una adaptación de lo que es el Cascanueces hoy en día, y es totalmente un trabajo creativo, ¿no? Esta escenografía, que es una nueva escenografía desde el año pasado, es de Jesús Hernández, y los vestuarios son de las hermanas Figueroa. Entonces es un trabajo de ellos, en conjunto de escenógrafo, con vestuaristas y coreografía, ¿no? En este caso la coreografía está desde los años 80, entonces no ha tenido tantos cambios más que algunas adaptaciones, pero en cuanto a vestuario y demás sí hay un trabajo en conjunto de creativos, y los bailarines se quedan en la parte de ensayos y más como en la danza. Entonces están 2 escuelas y ya con nosotros somos como 150 bailarines más. Entonces es importante que los niños que estén, digamos, en ballet o sí, estudiando danza, desde chicos. Desde chiquitos, sí, creo que de hecho todos alguna vez fuimos ratones, soldados. Es un proceso que se va pasando, y algo muy interesante del Cascanueces es que es la tercera obra de Petipa con Tchaikovsky, donde se juntan después de hacer Lago y La Bella Durmiente, y que son grandes clásicos también, donde la intención era involucrar a la escuela. Entonces es una de las primeras obras donde hay muchos niños en escena y se sigue manteniendo hasta hoy día, y es muy importante para ellos como estudiantes poder convivir con nosotros, que somos bailarines profesionales, e ir viendo cómo funciona todo esto. Y por ejemplo, en los ensayos los chiquitos te preguntan cosas o te dicen cómo hiciste tal. Sí, siempre es un convivio muy bueno, ¿no? Y muy saludable, porque yo alguna vez estuve en esa posición también, claro, ¿no? De ver a los bailarines, de admirarlos, de querer saber, a lo mejor las niñas, cómo se amarra la bailarina a la punta, cómo haces tu salto, cómo giras, y eso les va también dando como la creatividad de ver qué artista y qué bailarín quieren ser. Exactamente. Es muy importante. Y la música, ya sé que parece una pregunta idiota, pero es muy importante en tu caso. Sí, la música es... Pero, ¿o de qué manera, digamos, la asimilas y la haces movimiento? Sí hay una musicalidad que hay que seguir, ¿no? De pasos, que esto va aquí, esto va allá, pero también es individual otra vez. Lo que dices, viene otro director, sí, o viene con otro ánimo y cambia. Y cambia, sí, a lo mejor sí hay un ensayo previo con la orquesta donde le dices al maestro, mira, aquí necesito un poco más lento, esta parte un poco más rápida. O sea, sí hay un diálogo anterior, pero nunca se sabe, ¿no? A lo mejor ese día el maestro dice, ¿sabes qué? Rapidísimo y tus pies cruzados y a ver cómo le haces. Sí, pero eso es, creo que también lo bonito y lo mágico de esto, ¿no? Que, como te decía, cada función va a ser única y va a ser irrepetible, y el público se va a llevar esa función y el siguiente que venga se va a llevar otra, y así. ¿Y no es un poco que te desanime saber que trabajas muy duro durante mucho tiempo para una puesta en escena que dura unos segundos, unos minutos y se va? Normalmente cuando haces obras completas tienes más oportunidades, ¿no? De a lo mejor dices, hay días, por ejemplo, que hago Arlequín y hago Chino, ¿no? Hago 2 personajes en una función. A lo mejor digo, mi Arlequín no me fue tan bien, pero no puedo bajonearme, tengo que estar concentrado para poder hacer mi Chino, ¿no? Entonces hay un poco eso en esta obra. Mucha gente hace muchos personajes, pero creo que también eso es lo interesante de este arte, que es la danza, que ensayas a lo mejor un año para hacer 2 minutos y es tu única oportunidad, ¿no? Es como demostrar todo tu trabajo en 2 minutos. Exactamente. Pues son parientes el teatro y la danza. Sí. Son puestas en escena. Claro. ¿Tienen algún tipo de preparación también para... digamos, teatral? Como te decía, esto es un trabajo más individual, ¿no? O sea, sí tenemos muchos maestros en la compañía que hacen ese trabajo tenemos ensayos diarios, como un mes antes de cada temporada o más. Tenemos ensayos diarios donde hay un maestro y él es el que te va guiando en cuanto a la técnica y también igual al personaje. O sea, sí hay un trabajo totalmente sobre eso.
Los personajes se los dan, deciden, tú vas a hacer esto y esto. Sí, no es que No, yo llegue y quiero diga, hacer. ¿sabes qué? Quiero hacer ratón, Quiero no. claro. Eso depende mucho de la decisión artística de la gente que ¿Y está qué ahí. tan importante es la danza, digamos, en términos sociales? ¿Vale la pena? Sí, yo creo que es muy importante. Creo que cualquier arte que despierte algo bueno es importante, ¿no? A lo mejor no gusta a todos, pero la danza siento que es algo muy especial, al igual que la música, ¿no? Creo que el ser humano no podría vivir sin la música y sin la danza. Danza como tal, bailar, es muy importante para el ser humano, para poder expresarse, para poder hacer lo que realmente estamos haciendo aquí, que es vivir, ¿no? Yo siento que es muy importante. También tengo la impresión de que de todas las artes, a la que a veces atendemos menos es a la danza. Sí, un ¿Es poco. en todas partes? Bueno, supongo que en Rusia, ¿no? ¿Verdad? Sí, supongo Hay que una gran tradición hay ahí. lugares que tengan un poco más de valor, ¿no? Hoy en día una persona que no tenga tantas posibilidades de ir a un teatro o de ver esto, puede verlo por las redes sociales o en algún lugar y a lo mejor es desconocido, pero por lo menos le nace esa duda y esa curiosidad de ver qué es eso, ¿no? Entonces, Además, es algo muy poderoso que deberíamos de usarlo más Claro. para acercar a la gente a un arte que es la danza. Y además, digo, sabemos que es efímera una apuesta, pero con la tecnología puedes retenerla, digamos, también. Sí, también. Como una especie de memoria. Sí. Ya sé que no es lo mismo ver las imágenes en el Claro, momento que verlos que verlo ustedes. con los ojos, ¿no? Totalmente. Pues algo más que nos quieras compartir. Nada, invitarlos al Cascanueces, que vamos a estar desde el 14 al 23 de diciembre en el Auditorio Nacional, junto con la Orquesta de Bellas Artes. Así que ojalá puedan ir todos. Muchas gracias, Julio. No, a ti, gracias a ti. Y seguimos aquí. Elisa Ramos, estar, digamos, en una compañía de danza no es cualquier cosa. ¿A qué edad empezaste tú? Empecé a estudiar ballet a los 10 años en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. La carrera duró 9 años. 9 años. Y ya posterior a eso me integré a la Compañía Nacional de Danza, que ya llevo 10 años también. Bueno, es todo un reto y es toda una vida. Sí. Me gustaría saber cómo enfrentas, digamos, el poner en escena que es un clásico y es quizá de las obras más representadas en todo el mundo. Primero que nada es un honor que la Compañía Nacional de Danza tenga esta puesta en escena, porque pues las grandes compañías lo tienen que tener, que se ha ido renovando desde el año pasado. Nosotros nos preparamos pues con bastante tiempo para poder, aunque se presenta la misma coreografía, pues cada año es diferente, ¿no? Cada año pues evidentemente tiene que mejorar, tienes oportunidades nuevas, papeles nuevos que representar, pero pues es un ballet muy familiar, el público que asiste pues son más de 10,000 personas, entonces es mucho compromiso tener que hacerlo, ¿no? ¿Y no sentiste en algún momento dado de tu formación que no era tu camino? Siempre el gusto por bailar ha sido mayor a esas pues o pequeñas frustraciones o pequeños obstáculos que se iban presentando. Entonces mi amor por la danza siempre fue más grande y me hicieron pues superarlo y seguir adelante. Pero desde niña, desde que entré a la escuela, pues tuve que repetir un año de ballet y me cuestioné varias veces si realmente era mi vocación o cómo me iba a ir, ¿no? También por diferentes lesiones, pues siempre tuve dudas si seguir exigiéndole a mi cuerpo o si dejarlo en paz. Y al final pues me ha ido respondiendo bien y pues he podido seguir. Elisa, ¿tenemos, digamos, en México una estructura suficiente para formar bailarines? Yo pienso que más escuelas, sí existe la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, pero de muchos niños que se presentan, pues también al ser una carrera tan exigente se aceptan a muy pocos, ¿no? Son grupos de 10 alumnos. Wow, Y hay más de 300 que hacen una audición, ¿no? Hay otras escuelas de Limba que son de iniciación, hay academias privadas, sí hay, pero ojalá hubiera más. Y socialmente también yo creo que tenemos algunas telarañas en la cabeza porque Claro. decimos, ¿vas a dedicarte a la danza? Claro, es muy cuestionado, incluso entre amigos, entre familia, o en cualquier lugar te preguntan, eres bailarina, pero ¿y qué vas a estudiar, no? O sea, sí te paras de puntitas, pero ¿y qué vas a hacer de tu vida, no? Y pues es decirles,
yo estudié una licenciatura en danza y es igual de válido que las otras profesiones, ¿no? Y también está bien si alguien quiere bailar de hobby, también está muy bien. ¿Cómo sensibilizarnos más? Porque somos bastante ignorantes en ese sentido. Hay países que, digamos, que nos llevan ventaja, Rusia, por ejemplo. Sí, ¿no? claro, que son países que tienen una tradición de ballet mucho más grande que México. Y creo que México ha ido logrando paso a paso, sí ha ido creando esta conciencia, pero se puede hacer mucho más. No solo asistir a una función, sino también hay pláticas, también hay muchas cosas que se pueden hacer, pero hay que también buscarlas, ¿no? No pueden llegar nada más a uno, hay que empezar a buscar y generar todo esto. Y la mayor parte de las opciones están en la Ciudad de México, supongo. Sí, la mayoría. Hay varios grupos en otros estados de la República, pero la mayoría, todo está concentrado aquí. Oye, Alicia, bueno, inviertes mucho tiempo de tu vida para estudiar. Sí. Inviertes muchos meses para poner una puesta en escena, formar parte de ella. ¿Y no sientes un poco raro que es como construir un castillo en el aire que al construirlo se disipa? Es duro, es una carrera que se le invierte mucho tiempo, mucha fuerza, porque pues sí es un desgaste físico y emocional bastante grande. ¿Emocional? Tu cuerpo es la herramienta de trabajo. Y hay días que tu cuerpo dice, pues hoy no quiero, ¿no? Y es cómo te exiges y es mucha presión porque son pocas las oportunidades que llegan y somos muchos bailarines esperando esa oportunidad. Nosotros somos muy exigentes con nosotros, nunca estamos lo suficientemente bien, siempre queremos ser muy perfeccionistas y no solo es uno, sino también es el ojo del ensayador, del director, de otro maestro, del público. O sea, siempre hay alguien que te está pidiendo más, ¿no? Siempre es una lucha constante con uno mismo y con los demás que pues también llega a ser desgastante. Entonces vas aprendiendo poco a poco a manejar todas esas situaciones y se vuelven menos pesadas que cargar, pero pues sí existen. ¿Y tus mayores logros, tu mayor felicidad o tus momentos más felices? Mis momentos más felices, el reconocimiento pues del público que te hacen sentir que todo valió la pena, ¿no? Y que lo volverías a hacer 100 veces. Para mí estar en el escenario es la mejor sensación que hay. Hay mucha comunicación entre ustedes, obviamente, entre los bailarines, sí, con los músicos y con el público. Sí, nosotros no siempre somos los mismos, también hay rotación de bailarines, pero a lo mejor si el año pasado te tocó bailar con Rodrigo, ahora va a ser con Pedro, yo no sé, o sea, siempre, y la relación con la persona que estás bailando también tiene que ser mucha, porque al final no van a bailar Pedro y María, sino que van a ser la pareja, ¿no? Entonces, lo que les salga bien a uno es un trabajo de los dos. Y también la comunicación con toda la gente que está creando toda la atmósfera, que no solamente son los bailarines, sino para que todo eso suceda están los técnicos, el iluminador, el jefe de audio, o sea, es todo un equipo que no se ve, pero que hace posible toda esa magia de la función. ¿Se gana bien? ¿Les pagan bien a los bailarines? Sí, se puede vivir bien. ¿Se puede vivir? Sí, es muy corto, desafortunadamente. ¿Qué tan corto? Pues es una carrera que dura, si te va bien, cerca de los 40 años. Depende, por ejemplo, en las mujeres, en qué momento si decides tener hijos, si no. Hay quien puede volver después de los hijos, pero hay quien no. Por eso se empieza tan chiquito. Por eso hay que empezar a los 10 años, porque hay que preparar el cuerpo para que aguante todo de una vez, todo en un jalón. En el Cascanueces has estado varias veces puestas en escena, ¿no? 19 años en el Cascanueces. 19 en esta versión del Cascanueces. Wow. ¿Cuántos personajes has sido? Todos. He hecho desde que porque en esta puesta participan los niños de la Escuela Nacional de Danza y la Academia de la Danza Mexicana. Con la Orquesta de Bellas Artes y la Compañía Nacional de Danza. Entonces, desde que yo estaba en la escuela participé de ratón, de angelito, de bombón, de soldado, todos los papeles que pueden hacer los niños, yo estuve ahí. Y pues también hice Clarita, la principal de la historia. Y después cuando entré a la compañía, pues me tocaron puros papeles nuevos, pero repetí Clarita. Ya como bailarín profesional ya empiezas a tener otros detalles y otras calidades que antes como estudiante no tienes. No sé, me da la impresión que a veces viven como muy aislados, ¿no? Todo tu mundo es tus amigos de aquí. Sí, de hecho varios de los que empezaron conmigo a los 10 años están aquí, entonces son como mi familia. Otros ya los conocí aquí en la compañía. Sí, es decir, de los que empiezan en la escuela, si el grupo es de 10, a lo mejor terminan... Hay grupos que les va bien que se gradúan 5
Hay donde se gradúan 2, hay donde se gradúa 1 o hay donde se gradúan 7, no sé. Pero cuando también ellos empiezan a dar cuenta de lo que implica ser un bailarín, también se van enamorando de la carrera y te dicen, sí, ve. ¿En tu caso cómo fue? ¿Les dijiste, quiero aprender a bailar? No, en mi caso empezó mi hermana a bailar. Yo era gimnasta. Desde pequeña yo era gimnasta, tuve una fractura de codo y tuve que suspender por un tiempo. Hasta que vi a mi hermana en un escenario por primera vez y me interesó. Me preguntaron si quería entrar y entré a la escuela, pero ya fue hasta como el tercer, cuarto año que yo decidí que realmente era lo que yo quería hacer. Antes sí era un gusto estar ahí, era un gusto bailar, pero cuando realmente dije esto es lo mío fue como hasta casi los 15 años. Como te decía, que el cuerpo es nuestra herramienta de trabajo y a mí siempre me gustó como esa sensación de poder llevarlo al límite, ¿no? De hoy salté hasta aquí, pero mañana yo quiero llegar y después quiero volar, ¿no? O sea, esa sensación de poder ir llevando mi cuerpo de esa manera y ese control que nos da sobre el cuerpo fue lo que me gustó. Y también no es solo bailar, sino es bailar con la música. Esa unión de las dos disciplinas a mí me encanta. Y es muy complicado, pero es muy bonito, ¿no? Y entonces un día puede ser una princesa, pero al otro puede ser, no sé, una loca o una muerta, o puede ser Cenicienta. O sea, pero cuando uno ya le imprime el sentimiento y el personaje es cuando se empieza a contar la historia y es cuando logras que el público que lo está viendo sienta algo. Sí, claro, y saber que hay a lo mejor niñas que nos están viendo, que gracias a esa función dicen yo quiero ser bailarina, que fue también a mí como parte me pasó, viendo a mi hermana y unos años después viendo a una primera bailarina, Tigui Gutiérrez, que se estaba retirando, verla en el escenario, fue cuando dije yo necesito hacer eso. Y tú que me dices que conviven con los chicos, los niños que empiezan, ¿hay comunicación con ellos? Sí hay. Una vez yo fui como ellas, ¿no? Entonces ahora se invierten los papeles y también trato de ser con ellos como a mí me gustaba que pues los grandes fueran conmigo, ¿no? También... ¿Y te preguntan cosas técnicas o algo así? Sí, también. ¿Cómo lo hiciste? ¿Y cómo haces esto? ¿Y cómo haces para subir la pierna? ¿Y cómo te abrochas las zapatillas? ¿Y por qué las cosas así? Y uno como niño pues sí lo agradece mucho porque al final son los modelos a seguir, ¿no? De los grandes. Antes pues únicamente tenías las herramientas de tu salón de clases con tu maestro y tus compañeros. Y la puesta en escena que montaban y se acabó. Y ya. Okay. Ahora creo que justo con todas estas redes sociales y todo lo que hay en internet, ahora es muy fácil enriquecerse desde su casa, ¿no? O sea, puedes estar en tu casa y viendo videos de ballet porque... ¿Tú ves videos de ballet? Sí, claro, porque se aprende mucho. ¿Todo el tiempo? No todo el tiempo, pero sí veo, sobre todo cuando estoy preparando un papel, me gusta ver cómo lo han interpretado otras personas para yo enriquecer lo que estoy haciendo, ver qué me gusta, qué no me gusta. Claro. Ya la danza va evolucionando todo el tiempo, ¿no? Ya no es como era hace 100 años. Entonces, también viendo lo que se está haciendo en todo el mundo, te obliga a ti a mantenerte como en el nivel, ¿no? Y qué se está haciendo, qué ya no se hace. ¿Pero se ha cambiado eso. Entonces? Sí, claro. Mucho. Claro, la preparación de los bailarines también cambia, los físicos han cambiado, las formas de enseñar han cambiado, las escuelas, todo se va modificando, no nos podemos quedar, obviamente se respetan las bases. Ahora hay bailarines mucho más versátiles, con unos cuerpos, o sea, físicamente son muy distintos las maneras. Antes un bailarín solo se entrenaba en clase de ballet. Ahora hay muchas opciones para mantenerse entrenado que la clase de ballet ya no te da. Ahora, por ejemplo, para preparar X-Roll, nosotros cada uno encuentra que le funciona, pero vas a yoga, vas a pilates, vas a gyrotonic, cosas que antes no, herramientas que antes no había. Pues algo que le quieras compartir a las niñas que quieren acercarse a la danza. Que lo hagan, que lo prueben. Aunque no sea de manera profesional, que le den la oportunidad a la danza, porque les va a dar muchas satisfacciones, ¿no? Ayuda a la coordinación, a la musicalidad, a sentirse, es un entrenamiento muy completo y es una carrera muy bella, que sí es cierto que es difícil, pero sí realmente es una carrera que te da muchas satisfacciones a cambio. Y a la gente que no estudia ballet, que también se dé la oportunidad de ir a un teatro y ver ballet.
Pues muchísimas gracias. No, ¿de qué? Y mucha suerte. Gracias. Y ahora los invito a que escuchemos la novedad de la patria. Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy Ulises Castellanos, director académico de aquí de la Fundación Elena Poniatowska. Ya lo saben, estamos en José Martí 105. Pues nada, el 2018 se nos fue como agua, ya estamos en las posadas, ya estamos cruzando las Navidades. De cara al 2019, ¿qué tenemos para 2019? Vénganse inmediatamente a Casa Abierta, 6 de la tarde, el 9 de enero. Aquí tendremos un fotógrafo presentando su material. Tendremos el taller de masculinidades que arranca el día 10 de enero y después tenemos el taller de storytelling que voy a impartir del 21 al 25 de enero. Vengan a contar sus historias, los mantendré al tanto. Más adelante, diplomado de periodismo y foro sobre fotografía documental. Manténganse pendientes, en la próxima cápsula les doy más detalles. Felices fiestas, feliz 2019. Vénganse a la Fundación Elena Poniatowska, literatura, periodismo, cine, fotografía. Gracias. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención y también les recordamos que todos los jueves los estaremos esperando a las 8 de la noche. También no olviden que leer no es algo muy difícil, al contrario, es algo muy sencillo. Basta un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran.